España es un país donde, por desgracia, basta con pronunciar las palabras bancos, fondos buitre en relación con la vivienda para que se justifiquen las mayores barbaridades contra el derecho de propiedad privada. Lo hemos vivido esta misma semana en Baleares. El gobierno balear anunciaba que pretendía expropiar 56 viviendas de grandes tenedores de las islas, y se nos dijo que esos grandes tenedores eran todos ellos bancos o fondos buitres, que además no estaban alquilando esas viviendas, que las estaban manteniendo vacías, supuestamente para especular con el ladrillo, y que en consecuencia estaban impidiendo que los ciudadanos de las islas pudiesen realizar su efectivo derecho al acceso a la vivienda. Y bastó esta sencilla explicación para que buena parte de la sociedad española diera por buenas las justificaciones del gobierno balear para atacar el derecho de propiedad privada de ciudadanos españoles. Porque estamos hablando del derecho de propiedad privada de personas físicas o jurídicas españolas. Y como digo, bastó esta sencilla, simplona, diría, explicación para que grandes sectores de la sociedad lo justificaran y dijeran que, por supuesto, que está plenamente legitimado expropiar vivienda vacía para dedicarla al alquiler social. Algunos no solo expresamos nuestro repudio a la herramienta arbitraria de la expropiación de la vivienda, sino que además también levantamos algunas dudas sobre la situación en la que se encontraban estos inmuebles. Hay que pensar que tener un inmueble vacío en un mercado inmobiliario vibrante, donde los precios de la vivienda o donde los precios del alquiler están subiendo continuamente, supone un más que evidente coste de oportunidad. Mientras mantienes la vivienda vacía, estás gastando, estás enfrentándote a gastos de mantenimiento del inmueble, gastos de suministros, gastos fiscales vinculados a la propiedad del inmueble y en cambio no estás ingresando nada. No solo es que no estés ingresando nada para cubrir los gastos, sino que estás perdiendo dinero porque podrías vender esos inmuebles a precios muy elevados o podrías alquilarlo a rentas que se nos dice que también son muy elevadas. Por tanto, tenía que haber algo más, al menos en varios de los casos de esas 56 viviendas, para que sus propietarios decidieran mantenerlas vacías. ¿Qué podía ser ese algo más? Bueno, pues por un lado, que las viviendas no estuviesen en condiciones de ser vendidas o de ser alquiladas. Podía tratarse de viviendas antiguas, de viviendas que requieren de una fuerte inversión en renovarlas y que el propietario quizá no tenga capital suficiente para afrontar esa renovación. No es que no le interese renovarlas, porque como digo, si se renuevan y se sacan en el alquiler, supuestamente si los alquileres están tan sumamente altos y alquilar es un negocio tan redondo, pues el propietario debería estar bastante incentivado a efectuar esas obras de renovación. Si no las efectúa, quizá es porque no tiene capacidad económica para hacerlo. Otra posible explicación sería que no le compensara alquilar por los riesgos que implica el alquiler, por ejemplo, en términos de impagos o en términos de destrozo de los inmuebles. Y en tercer lugar, una tercera explicación podría ser que, como la Ley de Arrendamientos Urbanos en España impone que la duración mínima de los contratos de alquiler sea de 5 años, si un propietario espera vender la vivienda antes de 5 años, no la alquilará, porque si quiere venderla antes de 5 años, preferirá mantenerla vacía 1 año, 2 años o 3 años hasta que la venda, porque si no la tendrá que vender con inquilino. Y evidentemente ningún propietario o casi ningún propietario le interesa comprar una vivienda con un inquilino. Algo más tenía que haber y, por desgracia, los medios de comunicación que se lanzaron como hienas a atacar a los bancos, a los fondos buitre que estaban especulando con la vivienda, no hicieron su labor de tratar de investigar la situación real en la que se encontraban cada uno de estos inmuebles. No la situación en la que el gobierno balear decía que se encontraban, porque evidentemente el gobierno balear es parte interesada en expropiar esas viviendas y por tanto intentará proporcionar argumentos, intentará articular una narrativa que les sea favorable para lograr esa justificación social a su cacicada contra la propiedad privada. Por suerte, todavía sigue habiendo buenos periodistas en nuestro país, periodistas que se lanzan a investigar cuál es la situación de los distintos inmuebles que el gobierno balear amenaza con expropiar. Y en este sentido, El Confidencial acaba de publicar un reportaje que podréis encontrar enlazado en la caja de descripción de este vídeo, donde se nos explica cuál es la situación en la que están 9 de las 56 viviendas que el gobierno balear ha amenazado con expropiar.
9 de 56 es el 16% de todas las viviendas afectadas. Por tanto, no estamos hablando de un caso anecdótico, estamos hablando ya de un porcentaje bastante sustancial de todas las viviendas que se amenaza con expropiar. ¿Y en qué situación están estas viviendas? Creo que el caso es muy ilustrativo de cómo los gobiernos abusan de sus propias leyes abusivas, cómo se mantienen siempre en el margen de la legalidad, trampeando la legalidad para cercenar los derechos de los individuos. Pues bien, estas 9 viviendas fueron compradas por una empresa local de Menorca en mayo de 2020 a un banco. Por tanto, fijémonos de entrada que estas viviendas no han estado vacías con su actual propietario, durante 2 años. La ley de Baleares solo habilita a expropiar viviendas si llevan vacías 2 años. Entonces, si las viviendas se compraron en mayo de 2020 y estamos en marzo de 2021, no ha pasado ni siquiera un año desde que este señor las compró y se le está amenazando con expropiárselas. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué encaje legal tiene? Bueno, pues que el anterior propietario, que era el banco, es verdad que las inscribió en el registro de Baleares, donde hay que inscribir las viviendas vacías, y las inscribió en 2018. Por tanto, sí, las viviendas llevan inscritas más de 2 años como viviendas vacías, pero el actual propietario no es el responsable de que esas viviendas lleven vacías 2 años. Y uno podría decir, ¿y por qué ese señor las compró en mayo de 2020 y desde entonces, porque además ya llevaban bastante tiempo vacías, y desde entonces no las ha sacado en alquiler? Pues porque las viviendas no estaban en condiciones de ser ni vendidas ni alquiladas. Esas 9 viviendas no tenían ni siquiera cédula de habitabilidad. El actual propietario, la empresa local que las compró en mayo de 2010, estuvo desde ese momento reformando las viviendas y terminó de reformarlas a finales de 2020 para poderlas vender a otros ciudadanos, a otros residentes en Baleares. En estos momentos, aún hoy, las viviendas no tienen cédula de habitabilidad porque está en trámite. Es decir, que la Administración también tiene gran parte de la responsabilidad de que estas viviendas no hayan sido ocupadas o por un nuevo propietario o por un inquilino. Y de hecho, según la empresa local, las viviendas ya están apalabradas. Esto quizás sea más difícil de comprobar, pero los otros datos, los datos de que el actual propietario, a quien se le quieren expropiar temporalmente las viviendas, las compró en mayo de 2020 y que esas viviendas no estaban en condiciones de ser habitadas porque carecían de cédula de habitabilidad, son datos que han confirmado el propio gobierno balear. Por tanto, no estamos ni siquiera ante especulaciones, medias verdades, no, son datos contrastados por el propio gobierno. De hecho, es incluso discutible que el propietario de estas 9 viviendas pueda calificarse como gran propietario. Recordemos que la ley de Baleares solo habilita a expropiar viviendas a grandes propietarios. ¿Y por qué? Pues porque la empresa local que ha comprado estos inmuebles lo niega. Y la defensa que articula el gobierno balear para afirmar que sí, que estamos ante un gran propietario, es una defensa cuando menos discutible. Lo que dice el gobierno balear es que se es gran propietario con 10 viviendas, no con 11. Por tanto, es de suponer que el gobierno balear está implícitamente admitiendo que este señor posee apenas 10 viviendas. No estamos hablando de un gran fondo inmobiliario con centenares de viviendas, no. Estamos hablando de 10 viviendas y, por tanto, de estar bordeando absolutamente la ley. Es más, añade el gobierno balear que también hay que tener en cuenta otras viviendas que sean propiedad no de esa empresa, sino de otras empresas del mismo grupo. Por tanto, cabe la posibilidad de que ni siquiera la empresa de la que estemos hablando, la empresa a la que se le quieren expropiar las viviendas, tenga 10 viviendas, porque si matizan que además hay que tener en cuenta otras empresas que tengan otras propiedades, probablemente sea porque esa en concreto solo tenga esas 9 viviendas compradas en mayo de 2020. ¿Con todo esto qué quiero decir? Pues que claramente, en este caso, el gobierno balear está en el límite del abuso de ley. Está en el límite del abuso de ley porque está expropiando viviendas que no llevan vacías con el actual propietario 2 años, que además ni siquiera podían venderse ni alquilarse porque no tenían cédula de habitabilidad, y tampoco cabe imputarle al actual propietario ninguna responsabilidad en haber diferido la inversión y la búsqueda de esa cédula de habitabilidad, sino que desde que las compró inició las obras
y una vez concluidas las obras solicitó esa cédula. Por tanto, no es responsabilidad del actual propietario al que se le quieren expropiar las viviendas que esas viviendas hayan permanecido vacías. Él ha hecho todo lo posible para venderlas o, en su caso, alternativamente, alquilarlas, aunque por lo visto van dirigidas a la venta. Y para rematar, además, es incluso discutible que esa empresa que compró las 9 viviendas para reformarlas y venderlas entre dentro de la definición de gran propietario de vivienda. Como vemos, por consiguiente, el gobierno balear no aplica el sentido común porque no quiere aplicarlo en los casos concretos en los que se puede aplicar la ley. Evidentemente, toda ley ha de poner algunos límites a su aplicación y dentro de esos límites la ley es aplicable. Sin embargo, si no es razonable aplicar la ley en esos casos, porque en cierto modo cabría decir que va en contra del espíritu de la ley, aquellos que la defiendan, entiendo que la defenderán para expropiar temporalmente viviendas a propietarios que las mantengan vacías, que no se preocupen por intentar sacarlas al mercado, que incluso a lo mejor les interese tenerlas vacías esperando que se revaloricen para venderlas mucho más tarde en el futuro. Entiendo que el espíritu de la ley es ir contra ese tipo de propietarios, pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de un inversor que se ha puesto las pilas, que ha hecho todo lo posible, que ha acelerado todo lo posible los plazos para intentar vender esas viviendas. Y aún así el gobierno balear no ha tenido ningún reparo en aplicar brutalmente esta ley contra él, contra esta empresa, para expropiarle las viviendas que compró en mayo de 2020. Conclusión: los políticos quieren más poder para abusar arbitrariamente de él. Y tratan de justificar esos poderes extraordinarios y abusivos lavándole el cerebro a la población con propaganda enlatada del tipo fondos buitre, bancos, vivienda vacía. Y a partir de esa propaganda enlatada, que es aceptada acríticamente por muchísimos sectores de la sociedad, justifican la vulneración de derechos que, si bien nuestra Constitución socialdemócrata no califica de fundamentales, aún así son derechos individuales importantísimos. Esta legislación, la legislación a favor de la expropiación arbitraria de viviendas en Baleares, es la legislación que Podemos quiere extender, quiere exportar al resto de España. No porque sea una legislación necesaria para solucionar el problema de la vivienda, porque desde luego no lo soluciona. El mensaje que está mandando el gobierno de Baleares con estas expropiaciones caciquiles es: señores, no compren viviendas para reformar y vender y alquilar, porque pueden quedar sujetos a una expropiación temporal de su vivienda si al consejero de vivienda de turno le parece correcto, le parece conveniente, le ha entrado ojeriza contra ustedes o simplemente quiere dar un golpe encima de la mesa para demostrar quién manda. Esta legislación, que no sirve en absoluto para solucionar el problema de fondo de la vivienda en Baleares o en España, que de hecho lo puede incluso agravar, es la que quiere exportar Podemos al resto de España. ¿Para qué? Para que el gobierno de España, en el que está metido Podemos, evidentemente, tenga muchos más poderes sobre la población, sobre los ciudadanos, para que nuestra propiedad privada, la propiedad privada de los españoles, quede sujeta al capricho del gobierno de turno, quede sujeta incluso al capricho de la oligarquía partidista de turno. Así es como se socavan las bases morales e institucionales de las sociedades libres.